Hola amigos, bienvenidos acá a mi canal Profesor Michel Excel. El día de hoy les voy a enseñar a cómo ordenar su base de datos por año, por meses y cómo segmentar, ¿no? Voy a enseñarles a cómo preparar su base de datos, a cómo ordenarla, cómo ponerle formato a las cantidades numéricas y cómo poder mejorar su base de datos. En este caso tengo una pequeña base de datos, bueno, es un poco grande, es una base de datos de alimentos, ¿no? Como podemos ver, en este caso tenemos por fechas, ¿no? Acá están todas las fechas de todos los años, desde 2020 hasta el 2023, ¿no? Que se va hasta aquí, hasta abajo. Tenemos también la columna país, ¿no? Los países donde se comercializan estos alimentos, en qué ciudad, ¿no? En qué ciudad se encuentra. Y también podemos ver acá la categoría a la cual pertenece, el nombre del producto, ¿no? El precio, ¿no? Acá podemos ver el precio de la unidad, acá podemos ver las cantidades que han sido comercializadas, acá vemos el importe, ¿no? Que es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad, ¿no? Consumida. Y acá podemos ver la columna en forma de pago, ¿no? Si ha sido al contado o ha sido al crédito. Ok, vamos nosotros a poder ordenar las ventas por ciudad, las ventas por año, las ventas por mes de una base de datos como esta. Primero que nada, lo que vamos a hacer es ponerle formato numérico a las cantidades, ¿no? En este caso tenemos lo que es el precio de unidad, la cantidad, el importe. Acá podemos ver la fecha, está muy bien el formato de fecha. El primer paso para poder ordenar una base de datos es convertir a formato de tabla. Así que vamos a convertir a formato de tabla. Y primer paso para poder convertir a formato de tabla es seleccionar toda la base de datos. Pero antes, esta parte de acá que es el importe, lo voy a borrar para después calcularlo. Así que vamos a borrar esta parte donde dice importe. Lo voy a borrar. Lo voy a dejar vacío para calcularlo después. Entonces, como les decía, vamos a convertir toda esta base de datos a un formato de tabla para poder trabajarlo de una manera más profesional y más ordenada. Para eso vamos a utilizar dos teclados, el famoso Control E de elefante. Me ubico acá adentro, en cualquier parte de la base de datos y selecciono las dos teclas, Control E. Control E y se seleccionó toda mi base de datos. Se seleccionó toda mi base de datos y voy a poner aquí en el menú insertar y voy a poner tabla, insertar tabla. Voy a poner acá tabla. Acá podemos ver que me aparece un cuadro de diálogo, ¿no? Un cuadro de diálogo y lo que voy a hacer yo es poner aceptar. ¿Por qué? En este cuadro de diálogo me dice dónde están ubicados los datos de la tabla, ¿no? Me dice desde dónde hasta dónde, ¿no? Y bueno, dice que empieza desde B4, ¿sí? Desde B4 hasta la columna J615. Acá dejamos activado la opción que dice la tabla tiene encabezados, porque sí, la tabla tiene encabezados, tiene títulos, ¿no? Los títulos son los encabezados. Vamos a poner aceptar y como podemos ver se activó mi tabla, ¿no? La apariencia de mi base de datos cambia totalmente, ¿no? Tiene colores, acá podemos ver, automáticamente se crea lo que es la pestaña diseño de tabla, ¿no? Si yo me ubico, hago clic acá afuera, se desactiva ese menú. Si me ubico acá dentro de la base de datos, se activa, ¿no? Cada vez que yo haga clic dentro de la tabla, se activa en la pestaña diseño de tabla. Como podemos ver todas las opciones que me da este menú, ¿no? Acá el primero, que es el nombre de la tabla, ¿no? Por defecto siempre va a decir tabla 1. Yo voy a borrar este dato y voy a poner un nombre en especial, ¿no? Voy a ponerle, por ejemplo, alimentos, ¿no? Alimentos y aprieto Enter. Muy bien, mi base de datos se llama alimentos.
Podemos ver acá todas las opciones que me ofrece este menú, ¿no? Este menú. Tenemos acá la segmentación de datos, acá tenemos la fila de totales, el tipo de diseño que le podemos poner a la base de datos, ¿no? En este caso le voy a poner este de aquí, ¿o cuál le ponemos? A ver, este de aquí, le podemos poner este diseño. Y en fin, ¿no? Infinidad de diseños y de modelos que nos ofrece, ¿no? Lo que son las bases de datos. A ver, me quedo con este me parece más bonito. Ok, tenemos aquí, vamos a ponerle el formato, ¿no? El formato al precio de la unidad, ¿no? El precio, ¿no? Acá, ¿qué nos faltaría para poder determinar de qué estamos hablando, ¿no? Mm, Estamos hablando de datos de moneda, ¿no? Datos monetarios. Entonces, vamos a ponerle el formato de moneda. Y para eso, acá, si podemos ver, cuando movemos el mouse, acá me aparece una flechita negra hacia abajo. Si yo ubico esto así, se selecciona toda mi tabla. Entonces voy a poner aquí a inicio y le voy a poner formato, ¿no? En general, inicio y voy a poner contabilidad. Pongo contabilidad y ya me puso en formato. En este caso yo me encuentro en Perú y voy a ponerle el formato de soles. Ustedes pueden ponerle el formato que deseen de acuerdo al país que se encuentren o si gustan de manera genérica pueden ponerle el formato de dólar. Aquí las cantidades vamos a ponerlo, no le vamos a poner ningún símbolo porque estamos hablando de cantidades. Así que vamos a ponerlo, sombreamos acá al medio, lo ubicamos al medio y ahora sí vamos a calcular el importe. En vez importe vamos a cambiarle el título y que diga total. Ok, acá aparecerá el total, que sería la multiplicación de estos dos, ¿no? De estos dos. Entonces, para hacer el cálculo, como ya sabemos, es una operación muy sencilla, el precio por la cantidad. Como podemos observar, cada vez que seleccionamos cada celda, me aparece ya por nombre, ¿no? Me aparece por nombre, lo cual es la característica del formato tabla, ¿no? Me trabaja de manera más profesional y me indica ya por nombre la celda que yo escoja, ¿no? En este caso me indica que estoy multiplicando el precio de unidad por la cantidad. ¿Ok? Voy a poner aceptar y me aparece el resultado, ¿no? Hago doble clic y se sombrea todo y toda mi columna ya se encuentra calculada, ¿no? Toda mi columna se encuentra calculada. Y ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos lista ya la base de datos. Si nos ubicamos en la parte final, vamos a ubicarnos en la parte final para que veamos hasta dónde termina mi base de datos. Podemos también obtener los totales, ¿no? Los totales, cuánto en sí se hizo de venta, ¿no? Entonces, para eso utilizamos aquí, hacemos clic en el menú diseño de tabla y activamos donde dice fila de totales. Y me sale, bueno, acá me dice 611 porque me está contando cuántos al contado y al crédito hay, ¿no? Este de aquí le pongo ninguno. Y acá, por ejemplo, ¿no? Que es en total. Quiero saber el total del total, el total de todas las ventas que hubo desde 2020 hasta el 20 de diciembre de 2023. Vamos a ver cuánto se hizo. Vamos a ver, ponemos suma, le estiramos y esta fue la cantidad enorme de dinero que se hizo, ¿no? Acá podemos ver cuántas cantidades, ¿no? Acá en la columna cantidades podemos sumar cuántas cantidades se vendieron, ¿no? Desde el año 2020 hasta esa fecha, ¿no? El 20 de diciembre de 2023. Ponemos la suma y se vendieron 26.200 unidades, ¿no? Y acá tenemos el precio, ¿no? Acá en precio lo que podemos hacer es poner un promedio de precio, ¿no? Y acá podemos ver el promedio del precio desde el 2020 hasta 2023 es de 26,61. Podemos ver el máximo para ver cuál es el máximo precio que hubo entre esos años. Y aquí está, ¿no? El precio máximo fue de 263. Podemos por seleccionar cuál fue el mínimo precio, ¿no? El precio más bajo. Ponemos mínimo. Y acá podemos ver que fue de 2,50 soles, ¿no? Y así de esta manera podemos ver, ¿no? Para saber, por ejemplo, las cantidades, ¿no? Podemos poner acá recuento. Y me sale 611, ¿no? 611 registros tiene mi base de datos, ¿no?
¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener, gracias a fila de totales, ¿no? Esta información, ¿no? No solamente podemos tener la suma acá en totales, la suma total, sino podemos tener también el promedio, ¿no? Podemos poner el promedio o podemos poner de los totales el más alto, ¿no? Max. Y aquí está, ¿no? Este fue la venta total más alta, ¿no? 22.282,20. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestra tabla dinámica para poder ordenar por año y por meses, ¿no? ¿Cómo haríamos para poder ordenar por año y por meses, ¿no? Las ventas, ¿no? Ya que solamente nos muestra solo esta información. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos acá, hacemos clic dentro de la tabla dinámica, vamos a poner insertar, vamos a poner tabla dinámica, me aparece este cuadro de diálogo y me dice, ¿no? El nombre de mi base de datos, ¿no? ¿Cómo le habíamos puesto en la tabla? La tabla se llama alimentos. Muy bien. Y me da las dos opciones, ¿no? ¿Dónde crear la tabla dinámica, ¿no? ¿En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente? Yo voy a poner nueva hoja de cálculo, ¿no? Y voy a poner aceptar. Yo al poner aceptar me aparece la hoja de trabajo, ¿no? De la tabla dinámica, ¿no? Podemos ver acá de la derecha los títulos que conforman, ¿no? Los encabezados de mi base de datos, que en el idioma de la tabla dinámica se le dice campos, ¿no? En la parte de acá abajo tenemos cuatro secciones, que es filtro, columnas, filas y valores. Y aquí, ¿no? Es donde yo dibujaré mi tabla dinámica, donde yo voy a darle vida a mi tabla dinámica. En este caso, lo que yo deseo es, en este caso, es las ventas, por ejemplo, cuántas ventas se hizo por país, ¿no? Por país, vamos a ver, o por ciudad, vamos a ver cuántas ventas se hicieron por ciudad, ¿no? Cuánto se ganó en total por ciudad. Entonces, para tener esa información, hacemos lo siguiente. Vamos a nuestra tabla dinámica. Lo recomendable siempre es ponerle nombre, ¿no? Entonces acá, esta hoja está de más, esto lo voy a eliminar. Y voy a ponerle nombre. Acá le voy a poner, en vez que diga hoja 1, le voy a poner base de datos. Y a esta hoja se va a llamar tabla dinámica. Listo. Entonces tengo mi hoja base de datos y mi hoja tabla dinámica. Entonces lo que voy a hacer es crear la tabla dinámica, ¿no? Entonces voy a poner ciudad en filas y me aparece todas las ciudades, ¿no? Todas las ciudades. Y yo quiero saber cuántas ventas se lograron por ciudad, ¿no? Entonces voy a poner total en valores. Aquí está, ¿no? Total en valores. Vamos a poner su formato de moneda, ¿no? Formato de moneda. Aquí está. Vamos a ponerle de contabilidad que es un poco más separado. Listo, ¿no? Está más ordenado. Tengo formato de moneda. Yo quiero saber cuántas ventas hubo, ¿no? Pero por año y por mes. Pues muy fácil. Vamos a ubicar el campo fecha, ¿no? Ponerlo en filas. Vamos por un momento a sacar lo que es ciudad, lo sacamos y nos quedamos con fecha, ¿no? Cuando yo puse fecha acá en filas, como podemos observar, me aparece distribuido todo tipo de fechas, ¿no? Me sale por año, por trimestre, por mes, por fecha. Vamos a quitarle la fecha, vamos a quitarle los trimestres y me quedo con año y con meses, ¿no? Y acá vemos cómo está seleccionado, ¿no? Cómo está seleccionado, distribuido aquí, ¿no? Los años 2020 y los meses. El año 2021 y los meses. Está acá el año 2022 y los meses. Supongamos que yo quiero saber solamente de por año, ¿no? Las ventas por año. Entonces acá meses, lo saco y me quedo con los años, ¿no? Aquí está. Entonces, las ventas en el año 2020 fue esta cantidad. La venta en el año 2021 fue esta cantidad. En el año 2022 fue esta cantidad. En el año 2023 fue esta cantidad, ¿no? Entonces, de esta manera puedo saber cuánto se ganó por año. Y supongamos que queremos saber por país, ¿no? Por año y por país. Entonces, país, vamos a ubicarlo acá, a columnas. Y aquí está, ¿no? En el año 2020 en Argentina se ganó así.
En Brasil se gana esta cantidad, en España esta cantidad, en Reino Unido esta cantidad, ¿no? No podemos tener esta información. Si gustamos, lo podemos también poner al revés, ¿no? Podemos poner acá país y años acá, ¿no? En columnas. O podemos poner país y aquí los años, ¿no? O al revés también, ¿no? En Argentina, en estos años, en Brasil en estos años, o al revés, ¿no? Podemos poner en 2020 en estos países. Pero creo que mejor es colocarlo uno en columnas y el otro en filas, ¿no? Vamos a poner años en filas y país en columnas. Y listo, ¿no? Y tengo aquí ya la información, ¿no? Tengo la información solicitada, ¿no? Y si quiero yo, por ejemplo, segmentar, ¿no? Por categoría, ¿no? Segmentar por categoría, por ejemplo, por lácteos, cómo fue el movimiento por bebidas, por condimentos, por la categoría de repostería, pues vamos a segmentar, ¿no? Podemos agarrar, hacemos clic aquí en la tabla dinámica, ponemos analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y ponemos que segmente por categoría. Y aquí está, ¿no? Quiero la información, cómo fue las ganancias en bebidas, en carnes, en condimentos, en lácteos, en repostería, ¿no? Y aquí tengo la información. También lo que puedo hacer es hacer un gráfico, ¿no? Podemos hacer un gráfico, ¿no? Hacemos clic aquí, vamos a insertar gráfico dinámico y aquí tenemos, ¿no? La información de manera gráfica, ¿no? Tenemos la información de manera gráfica. Podemos cambiar el tipo de diseño, podemos cambiarlo, ¿no? A nuestro gusto. Aquí a nuestro gusto, podemos ponerle aquí etiqueta de datos, ¿no? Que me aparezca acá, que me aparezca la información en cada cuadro y puedo segmentar, ¿no? Cómo fue en bebidas, cómo fue en carnes, cómo fue en condimentos o en lácteos, ¿no? También puedo yo segmentar al revés, ¿no? Puedo poner aquí, puedo eliminar mi segmentador y puedo hacer que en vez que diga país, diga categoría, ¿no? Diga categoría. Puedo hacer así o lo quito, ¿no? Y solamente me quedo aquí, por ejemplo, puedo poner aquí y tengo aquí las ganancias que hubo en cada año, ¿no? Solamente me quedo con años y con la suma total y aquí tengo, ¿no? Las ganancias que hubo en cada año. Y puedo ver que en el 2022 es donde hubo más ganancias, ¿no? En el año 2022. Entonces, de toda esta tabla gigante, con todos estos datos, tuve este resumen, ¿no? De los años. Y puedo segmentar aquí, ¿no? Puedo agarrar, puedo poner análisis de gráfico, segmentación de datos, y puedo poner, por ejemplo, país, ¿no? Cómo fue el movimiento en cada país. Y voy a poner, por ejemplo, en Brasil, cómo fue en España, o en Reino Unido, o en Argentina, ¿no? Puedo poner aquí cómo fue el movimiento, ¿no? Entonces puedo así yo también tener la información verídica, ¿no? La información por año, ¿no? Entonces, esta es la información que podemos nosotros tener, ¿no? La información que nosotros podemos tener de esta manera, ¿no? Cómo segmentar por año gracias a las tablas dinámicas, ¿no? Entonces, eso le quería enseñarles. Podemos también podemos poner el color, le podemos cambiar el color y tener la información, ¿no? Entonces voy a poner acá reporte por año. Voy a poner reporte por año. Listo, amigos. Aquí está el diseño que yo que quería mostrar, ¿no? Es como una especie de pequeño dashboard, ¿no? Y puedo tener yo la información por año, ¿no? Listo, amigos. Este es el video que les quería mostrar. Seguiré subiendo más videos, más contenidos para que ustedes puedan tener todo el conocimiento de cómo armar su base de datos. Muchísimas gracias. Se vienen más videos. No se olviden de suscribirse y espero sus comentarios. Denle like y compartan. Muchísimas gracias.